Durante 300 años han existido metahumanos, seres con poderes, mutaciones, habilidades mágicas, tecnológicas o extraterrestres. La humanidad ya está acostumbrada a convivir con lo extraordinario, pero no con lo inquebrantable. Clark Kent lleva 3 años como Superman, trabaja en el diario Planeta y vive entre humanos, intentando hacer el bien en silencio. No es el primer superhéroe, pero sí es el más polémico. El mundo ya conoce a los metahumanos, pero Superman irrumpe con un código moral demasiado puro para una sociedad tan gris. Tu suscripción hace la diferencia. Apóyame para seguir creando contenido que realmente disfrutes. Clark Kent quiere ser una fuerza de esperanza real. Busca inspirar, proteger sin gobernar y demostrar que se puede tener poder sin corromperse. No quiere controlar el mundo. Quiere salvarlo sin perder su alma. Superman desea ser una inspiración, no un arma ni un símbolo de miedo. Por otro lado, Lex Luthor desea un mundo donde nadie esté por encima del ser humano, ni siquiera los metahumanos. Busca exponer a Superman como una amenaza, no porque le teme, sino porque no tolera lo que representa. Una figura que desafía las estructuras de poder tradicionales. Quiere recuperar el control intelectual y político y simbólico, que siente que la existencia de Superman le arrebató. Luthor desea demostrar que incluso el ser más poderoso puede caer y que la razón humana, su razón, debe prevalecer sobre cualquier idealismo alienígena. Lex Luthor no solo quería deshacerse de Superman por ego o miedo, tenía intereses claros. Ese país ficticio, en plena crisis, no era solo un escenario de guerra, era una oportunidad de poder. Lex buscaba controlar una zona estratégica, posiblemente rica en recursos o tecnología, o simplemente simbólica para sus planes de dominación global. Pero Superman, al intervenir, no solo detuvo una invasión, interrumpió un negocio, y en el mundo de Luthor, interferir en sus planes económicos es suficiente para convertirte en el enemigo del Estado, aunque ese Estado solo exista en su cabeza. Ningún ideal sobrevive intacto cuando entra en contacto con la realidad, y Superman como figura no es la excepción. El verdadero error de Lex Luthor no fue confiar en su tecnología, fue no pensar estratégicamente. Encerrar a Superman ya era una apuesta peligrosa, pero encerrarlo junto a Metamorfo, una variable inestable, con poder, pensamiento propio y motivaciones personales, fue un movimiento torpe. Luthor no anticipó que dos entidades con historias distintas y desconfianza mutua podrían llegar a cooperar, y no por amistad, ni por ideología, sino por simple necesidad. Luthor subestima la lógica de los oprimidos, cree que el encierro divide, cuando muchas veces une. Cree que la soledad destruye, cuando en ciertos contextos fortalece, y sobre todo proyecta su propio individualismo en los demás. No imagina que alguien sacrifique algo si no hay un beneficio inmediato. Ese sesgo lo ciega. Narrativamente, su decisión revela más sobre sus límites que sobre el poder de los héroes. No falla porque sea menos inteligente, falla porque es incapaz de leer el factor humano o metahumano como una variable real. Y en una historia donde el conflicto se pasa en control versus autonomía, eso le pasa factura. Después de su enfrentamiento con Ultraman, Superman voló a casa, a la granja. No buscaba solo descanso físico, buscaba reconexión emocional, porque hay heridas que el sol amarillo no cura. En esa pausa entre la batalla y la siguiente decisión, Superman encontró lo que de verdad lo hace invulnerable, su humanidad, y allí, en ese silencio lleno de memorias, recuperó la fuerza que no venía del cuerpo, sino del corazón. Superman, en esa historia, no duda realmente de sí mismo. Nunca se plantea si está haciendo lo correcto, ni si su presencia es más una imposición que una ayuda. No hay ese momento íntimo, incómodo, donde el héroe se cuestiona su lugar en el mundo. Lo que encontramos, en cambio, es impotencia, no crisis. Se enfrenta a sistemas cerrados, a gobiernos que lo miran con recelo, a una prensa que distorsiona sus actos y a un Lex Luthor que sabe cómo moldear la percepción pública. Es una combinación externa, no interna, y allí está el matiz. No es que Superman flaquee en sus valores, no modifica su forma de actuar, no se replantea su rol como protector, solo se retira momentáneamente, no para repensarse, sino para descansar, para recargarse emocionalmente, pero sin atravesar ningún tipo de conflicto de identidad. Lo que vive entonces no es un cambio, sino una reafirmación, silenciosa, firme, casi automática. No necesita ser comprendido, no busca aprobación. Él sigue actuando porque cree que es lo correcto.
Y eso, aunque coherente con la figura mítica de Superman, lo mantiene inquebrantable. Cuando Jonathan Kent no le habla a Superman como un salvador del mundo, sino como un hijo que necesita orientación. Le dice algo simple: tus decisiones, tus acciones. Y con eso basta. No lo obliga a ser un símbolo, ni lo empuja. Había un destino heroico. Le recuerda que todo se define en lo que uno elige hacer. Es un momento que desactiva la épica para centrarse en la ética. No hay profecía, solo responsabilidad. Y esa decisión de guión minimalista pero cargada de sentido resuena porque desmonta la idea del héroe como predestinado. Aquí Superman no es una figura construida para el mundo, sino por sí mismo. Un padre guiando a su hijo, no con instrucciones, sino con claridad. Lo que conmueve no es la grandeza del personaje, sino la honestidad del vínculo. Porque más allá del traje, lo que se juega allí es lo que cada persona, con o sin poderes, debería poder escuchar al crecer. Que su vida no depende de lo que pueda hacer, sino de lo que decida hacer. El universo de bolsillo como concepto es potente, incluso aterrador. Pero en esta historia nunca lo sentimos realmente peligroso, y cuando finalmente se cierra, el momento no alcanza la épica que prometía. Lo mismo pasa con las pruebas que entrega la novia de Lex a Jimmy Olsen. Dramáticamente no pesan, narrativamente no golpea. Son ideas con potencial, pero sin impacto. La llamada brecha dimensional, provocada por el reactor del universo de bolsillo de Lex Luthor, tenía todos los ingredientes para ser un evento central, apocalíptico y simbólico. Y aunque su amenaza visual es potente, una grieta que parte Metrópolis en dos y amenaza con incluir el planeta, la película no termina de explotar su potencial narrativo. Mucho tiempo abierto el portal del universo de bolsillo genera una sobrecarga en el universo de bolsillo. El resultado no es una simple explosión, sino una ruptura en la estructura de la Tierra. Metrópolis comienza a colapsar. Y ahí entra Mr. Terrific, no Superman, y eso está correcto, porque en lugar de convertir a Superman en la solución mágica a todos los problemas, que es un error común en muchas películas, la película le da espacio a otro personaje para brillar en su terreno, el del intelecto, la estrategia, la precisión científica. Mr. Terrific representa ese lado del heroísmo que no necesita capa, pero sí cerebro y temple. Su intervención no solo es lógica, es merecida. No se siente como una crisis que transforme al mundo ni a los personajes. La llegada de la Justice Gun funciona más como refuerzo técnico que como golpe narrativo. Sí, ayudan a Superman, sí, luchan en equipo, pero funciona como refuerzo. Lex Luthor no concibe que alguien con ese nivel de poder elija no dominar. Para Luthor, todo lo que no se puede controlar es peligroso. Por eso lo encierra, por eso lo estudia, por eso intenta destruirlo. Y sin embargo, en uno de los momentos más tensos de la película, Superman no responde con fuerza, le responde con lo único que Luthor nunca podrá anticipar: humanidad. Es la forma más efectiva de desarmar a alguien que solo cree en el poder como herramienta de control. Superman es alguien que ya entendió que su lugar en el mundo no depende de ser aceptado o temido, sino de mantenerse fiel a su propósito, incluso cuando no tiene sentido seguir haciéndolo. Es aquí donde la película, sin hacerlo explícito, deja ver su verdadero centro. No se trata de si Superman es humano o alienígena. Se trata de si, con todo lo que tiene, aún elige actuar como uno de nosotros. Y lo hace no por deber, sino por decisión. Si te interesa entender por qué funciona Superman de James Gunn y dónde falla, aquí te dejo este video.